Leemos Jueces capítulo 8, versículo 28 al 35. Jueces capítulo 8, versículo 28 al 35. Dice así: Así fue humillado Madián ante los hijos de Israel, y no volvieron a levantar cabeza. Y la tierra tuvo 40 años de descanso en los días de Gedeón. Y Jerubbaal ben Joás se fue y habitó en su propia casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos salidos de su muslo, porque tenía muchas mujeres, y su concubina que vivía en Siquem, también ella le dio a luz un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Y Gedeón ben Joás murió en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de Joás su padre, en Ofra de los abiezritas. Pero tan pronto como murió Gedeón, sucedió que los hijos de Israel volvieron a prostituirse en pos de los Baales, e hicieron de Baal-Berit su dios. Y los hijos de Israel no se acordaron de Yahvé su Dios, el cual los había librado de mano de todos sus enemigos alrededor. Tampoco se mostraron agradecidos con la casa de Jerubbaal, el cual es Gedeón, por todo el bien que él había hecho a Israel. La semana pasada hablamos de la filosofía política de Gedeón y del fracaso religioso de Gedeón. Hoy vamos a reiterar sobre este segundo tema y terminaremos hablando de la vida privada de Gedeón. Si Gedeón se hubiese jubilado, habría continuado siendo un hombre de fe sin mancha. Sin embargo, no estaba satisfecho con su retiro. Por eso, recolectó zarcillo de oro de su botín y confeccionó un efod. Leemos Jueces capítulo 8, versículo del 24 al 27. Dice así: Luego Gedeón les dijo: Os haré una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues tenían zarcillo de oro, porque eran ismaelitas. Ellos dijeron: Con gusto te los daremos, y tendieron el manto, y cada uno echó allí los zarcillos de su botín. Y el peso de los zarcillos de oro que él pidió fue 1,700 siclos de oro, aparte de las lunetas, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y aparte de los collares que llevaban sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo con ellos un efod, y lo colocó en su ciudad, en Ofra, y todo Israel se prostituyó allí por aquello, y se tornó en una trampa para Gedeón y su casa. El pueblo de Israel se enriqueció expulsando al ejército de Madián, porque cientos de miles murieron y huyeron dejando todas sus posesiones. El pueblo de Israel pudo recuperar todo lo que había perdido durante 18 años. Esta es la manera de Dios. Leemos Éxodo capítulo 11, versículo 1 al 3. Éxodo capítulo 11, versículo 1 al 3. Éxodo capítulo 11, versículo 1 al 3, dice así: Pues Yahvé había dicho a Moisés: Aún traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto.
Después de esto os dejará ir de aquí, y cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí definitivamente. Habla ahora a oídos del pueblo para que cada varón pida a su vecino y cada mujer a su vecina utensilio de plata y utensilios de oro, porque Yahvé había dado gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios, y el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, ante los ojos de los siervos de Faraón y ante los ojos del pueblo. Y Éxodo capítulo 12, versículos 35 y 36, dice así: y los hijos de Israel hicieron conforme la palabra de Moisés, y pidieron a los egipcios utensilios de plata, utensilios de oro y vestidos. Y Yahvé dio gracia al pueblo ante los egipcios, los cuales les dieron lo que pidieron, así despojaron a los egipcios. Dios quita todo lo que tiene a su pueblo si no vive de acuerdo con sus palabras. Pero si su pueblo vive conforme a sus palabras, Dios hace recuperar todo lo que había perdido. Gedeón pidió al pueblo de Israel por sus zarcillos de oro. En el versículo 24 del capítulo 8 de Jueces, la mayoría de la gente del este eran descendientes de Ismael. Todos los hombres ismaelitas usaban zarcillo de oro. El pueblo de Israel reunió muchos zarcillos de oro, y su peso fue de 1,700 ciclos de oro. Esto es más de 20 kilos. Este es su parte de botín. Gedeón hizo un efod con este oro. El problema comienza aquí. El efod es un chaleco y una prenda similar a un delantal que usan los sacerdotes para servir a Dios. El efod está descrito en el Éxodo capítulo 28. Es un conjunto muy colorido. Se añadieron 12 joyas que presentaban las 12 tribus de Israel. Y en el hombro se usaron 2 joyas llamadas Urim y Tumim para interpretar la voluntad de Dios. Por ejemplo, si una joya brillaba, significaba que Dios estaba de acuerdo. Si la otra joya brillaba, significaba que Dios no estaba de acuerdo. Y si ambas joyas no cambiaban, significaba que Dios no había respondido. Pero lo importante es, ¿por qué Gedeón hizo este efod? Hizo este efod con los zarcillos de oro tomados de las ismaelitas. Gedeón quiere retirarse como político y soldado y convertirse en sacerdote y líder espiritual. Por supuesto, el efod hecho por Gedeón es un efod falso. El verdadero efod no está hecho de oro. Está hecho de tela y está adornado con varios colores de joyas. Y el verdadero efod es digno de un sacerdote. Pero el efod que hicieron no era para vestir, sino para exhibirlo. Era para la adoración como un ídolo. ¿Por qué Gedeón hizo este efod con el oro que obtuvieron como botín de guerra contra Madián? ¿Por qué?
pensaba que tenía que hacer el papel de sacerdote delante de Dios. Oyó la voz de Dios mientras estaba en guerra con Madián. Sorprendentemente conoció a Dios en persona. Escuchó la voz de Dios y experimentó las señales de Dios. E incluso ofreció su propia mano en sacrificio. Gedeón, era como un sacerdote laico. Todos los sacerdotes eran de la tribu de Leví, pero Gedeón era de la tribu de Manasés. Por eso, no podía ser un sacerdote laico, pero construyó un altar y ofreció su propia mano en sacrificio. Esta fue una experiencia muy importante para Gedeón. ¿Por qué Gedeón llamaba a Dios Yahvé Shalom? Es porque Dios también recibió los sacrificios de los que eran laicos. ¿Por qué Dios recibió los sacrificios de Gedeón? Fue porque era difícil encontrar un sacerdote normal en ese momento. El sistema religioso estaba completamente destrozado en ese momento. Entonces, aunque Gedeón era un sacerdote laico, Dios recibió los sacrificios de Gedeón y le habló. Cuando fue salvo, mostró una señal. No solo eso, sino que hay algo que va más allá de la ley, en la profundidad administración de la gracia de Dios. ¿Qué es? Es la gracia de Dios. Repetimos, ¿por qué Dios recibió los sacrificios de Gedeón? Fue porque era difícil encontrar un sacerdote normal en ese momento. El sistema religioso estaba completamente destrozado en ese momento. Entonces, aunque Gedeón era un sacerdote laico, Dios recibió los sacrificios de Gedeón y le habló. Cuando fue salvo, mostró un señal. No solo eso, sino que hay algo que va más allá de la ley, en la profunda administración de la gracia de Dios. ¿Qué es? Es la gracia de Dios. Dios no es un trabajador mecánico, no es una persona que muere por la ley cuando la gente se está muriendo y el país se está arruinando. Él encuentra y acepta a los pecadores más allá de nuestro sentido común y nociones preconcebidas. Nuestro Dios obra más allá de la ley por la gracia. Hay algo que Gedeón pensó mal. Es la idea de que Dios se eligió a sí mismo para ser sacerdote en lugar de un sacerdote laico. Quería escuchar las palabras de Dios y asumir ese papel. Entonces trató de asumir la tarea de distinguir la voluntad de Dios a partir de los sacrificios. Esto muestra la codicia de Gedeón y su ignorancia de la verdad. Repetimos, hay algo que Gedeón pensó mal. Es la idea de que Dios se eligió a sí mismo para ser sacerdote en lugar de un sacerdote laico. Quería escuchar las palabras de Dios y asumir ese papel. Entonces trató de asumir la tarea de distinguir la
voluntad de Dios a partir de los sacrificios. Esto muestra la codicia de Gedeón y su ignorancia de la verdad. La religión es más difícil que la política. La política es suprimir temporalmente la voluntad del pecado de una persona y mantener el equilibrio del deseo. Pero la religión es extirpar el pecado de una persona. Leemos Romanos capítulo 7, versículos 18 al 25. Romanos capítulo 7, versículo 18 al 25. Romanos capítulo 7, versículo 18 al 25. Porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no he hacer lo bueno, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no obro yo mismo, sino el pecado que mora en mí. Así pues, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley. El mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesús el Mesías, Señor nuestro. Así pues, yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Incluso si tiene éxito como político, nunca podrá tener éxito como pastor. Incluso si cree que es algo bueno, hay más ocasiones en las que en realidad no sucede. Tiene que hacer lo que Dios te dice que hagas. Si no haces eso, obtendrás un efecto secundario terrible. Este es el caso de Éfod de Gedeón. Si Gedeón quería hacer esto bien, debería haber llamado a sacerdote después de la guerra para que se hicieran cargo de sacerdocio y escuchar a Dios a través de ellos. Pero trató de escuchar a Dios por su propia cuenta. Tal vez no pudo escuchar las palabras de Dios después de la guerra. Y entonces recordó que Dios había hablado a través del sacerdocio de Éfod y trató de escuchar a Dios. Pero el resultado fue un gran fracaso. El pueblo de Israel convirtió a Éfod en un ídolo. Leemos Jueces capítulo 8, versículo 27. Jueces capítulo 8, versículo 27, dice así: Y Gedeón hizo con ellos un éfod y lo colocó en su ciudad, en Ofra, y todo Israel se prostituyó ahí por aquellos. Y se tornó en una trampa para Gedeón y su casa. En el versículo 27, todo Israel dijo: ¿qué significa? Se prostituyó ahí por aquello. Éfod es en realidad una prenda. Cuando el sacerdote viste el éfod y se inclina ante Dios,
Dios le daba gracias no por el éfod, sino por la fe del sacerdote que vestía el éfod. Pero aquí el éfod se ha convertido en un ídolo. El pueblo de Israel se inclinaba ante el éfod y le ofrecía sacrificios. Es lo mismo que hace la Iglesia romana hoy. O sea, es lo mismo que hace con la Virgen María de Montserrat. La Biblia dice claramente que se prostituyeron por el éfod. Incluso parece que hubo una gran fiesta sexual en adoración a Baal. ¿Dónde está la causa fundamental de todo esto? Si el Espíritu Santo no está en las celebraciones religiosas, estas terminan mal. La codicia domina la adoración y luego sigue la depravación. Una religión sin el Espíritu Santo es un lugar donde se expresan los deseos humanos. No importa cuánto oremos, si no es como Dios nos dice, todos nos arruinaremos. No hay nada más miserable, sucio y feo que el hecho de que el Espíritu Santo no participe en las actividades religiosas. Repetimos, ¿dónde está la causa fundamental de todo esto? Si el Espíritu Santo no está en las celebraciones religiosas, estas terminan mal. Míralo, muchas de vídeos de YouTube de ahora mismo en Norteamérica de un revivamiento dice que es todos danzas, chillar, nada más. No significa, no presentas de gloria de Dios, nada. La codicia domina la adoración y luego sigue la depravación. Una religión sin el Espíritu Santo es un lugar donde se expresan los deseos humanos. No importa cuánto oremos, si no es como Dios nos dice, todos nos arruinaremos. No hay nada más miserable, sucio y feo que el hecho de que el Espíritu Santo no participe en las actividades religiosas. Si Gedeón no hubiese sido arrogante y se hubiese retirado, habría seguido siendo un gran creyente para siempre. Sin embargo, se extravió. Gedeón, después de la guerra, tenía que volver a su posición original, pero no quería renunciar a las cosas que Dios le había dado directamente durante la guerra. Entonces tomó el éfod y lo usó para su nuevo papel. Las cruzadas de la Edad Media son un ejemplo parecido al de Gedeón. La segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo del 16 al 26, el rey Uzías es como ejemplo de esto. Leemos segunda Crónicas, capítulo 26, versículo del 16 al 23. Segunda Crónicas, capítulo 26, versículo 16 al 23. Dice así: Sin embargo, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se enalteció hasta corromperse y fue infiel a Yahvé su Dios, pues llegó
a entrar en la casa de Yahvé para quemar incienso sobre el altar de incienso. Tras él entró el sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes de Yahvé, hombres de valor, quienes se plantaron ante el rey Uzías y le dijeron: «Oh Uzías, no te corresponde a ti quemar incienso a Dios, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que están santificados para quemar incienso. Sal del santuario, pues has sido infiel, y esto no te será por honra de parte de Yahvé Elohim». Pero Uzías, quien tenía un incensario en su mano para quemar incienso, se irritó, y en cuanto se irritó con los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes, en la casa de Yahvé, junto al altar de incienso. Y cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes se volvieron hacia él, y aquí tenía leprosa la frente. Entonces lo hicieron salir deprisa de allí, y él mismo se dio prisa de salir, porque Yahvé lo había herido. Y el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa aislada, pues había sido excluida de la casa de Yahvé, y su hijo Jotam quedó a cargo de la casa real, juzgando al pueblo de la tierra. El resto de los hechos de Uzías, los primeros y los últimos, lo escribió el profeta Isaías ben Amós, y durmió Uzías con sus padres, pero no sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: «Es leproso», y en su lugar reinó su hijo Jotam. Solamente incienso encenderlo. Pero aquí, Gedeón: «Quiero sacerdote laico». La conexión entre Dios y el hombre la hace Dios. No es algo que podamos hacer porque queramos. Dios quiere que estemos satisfechos y seamos leales a un don que nos ha dado. Repetimos, la conexión entre Dios y el hombre la hace Dios. No es algo que podamos hacer porque queramos. Dios quiere que estemos satisfechos y seamos leales a un Lord que nos ha dado. Ahora, el tercer tema es la vida privada de Gedeón. Ahora vemos la parte más fea y sucia de la vida de Gedeón. Son las decenas de esposas y sus decenas de hijos. Gedeón tenía 70 hijos. Debió haber tenido muchas esposas y concubinas. Entonces, ¿cuántas esposas y concubinas tuvo? ¿Cuál es la diferencia entre una esposa y una concubina? Las esposas oficiales están dispuestas en orden, pero las concubinas no están dispuestas en orden. ¿Desde cuándo Gedeón tiene un grupo tan grande de esposas y concubinas? Probablemente no hizo esto desde el principio. Quizás después de un extraño movimiento de fe, su espiritualidad decayó y su poder de difusión o de contención desapareció dramáticamente. Creo que fue así.
Los cristianos son personas que tienen que estar en tensión todo el tiempo. Sin embargo, la tensión constante a menudo vuelve a las personas infantiles. Entonces, cuando baja la tensión, es más fácil caer en el apego físico. En ese momento surge una tentación sexual. Los pastores son personas que siempre reprimen sus deseos sexuales de cierta manera. Lo que escuchamos todo el tiempo es que Dios odia más los pecados sexuales. Por eso, siempre pensamos que los impulsos sexuales deben prohibirse. Pero, ¿qué sucede cuando baja la tensión? Las tentaciones sexuales acechan terriblemente. David es un caso representativo de esto. ¿Quién es como David en la Biblia? ¿Quién es como David en la Biblia? Es un hombre que escribió muchas alabanzas. Ningún músico o letrista puede seguir a David hoy. Fue compositor, intérprete y cantante. También fue un hombre valiente, un político y un soldado. Siempre estaba en tensión por la guerra. Pero cuando se relajó la tensión, vio a la esposa de otro hombre bañándose. Entonces un terrible deseo se apoderó de él. Esta es la parte más lamentable para nosotros hoy, no solo para el mismo David, pero Dios lo sanó al exponer la vergüenza de David. Pero Dios lo sanó, no esconder, al exponer la vergüenza de David. Si hubiera escondido el pecado, es posible que no lo hubiésemos encontrado en el cielo. Dios lo sanó al exponer la vergüenza de David. Si hubiera escondido el pecado, es posible que no lo hubiésemos encontrado en el cielo. Leemos Salmos capítulo 51, versículo 1 al 19. Salmo capítulo 51. Salmo capítulo 51 dice así, primera versículos, ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Lávame más y más de mi maldad y purifícame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu sentencia y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en la íntima. Por tanto, en lo secreto hazme conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y regocíjense los huesos que abatiste.
Aparta tu rostro de mis pecados y borras todas mis iniquidades. Oh Elohim, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, y un espíritu noble me sustente. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame del delito de sangre, oh Elohim, Dios de mi salvación. Y mi lengua cantará con gozo tu justicia. Oh Adonai, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría, y si doy holocausto, no lo aceptas. El sacrificio grata a Elohim es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Elohim. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, holocausto y ofrendas enteramente quemadas. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. David confesó que era mejor para él ser perdonado que esconder su pecado e ir al infierno, aunque fuera humillado. Pero Gedeón no creo que pecara porque estaba relajada. Después de la guerra, Gedeón trató de escuchar a Dios de otra manera, no a la manera de Dios. Y el Espíritu Santo lo dejó. Después de guerra, Gedeón trató de escuchar a Dios de otra manera, no a la manera de Dios. Y el Espíritu Santo lo dejó. Después de eso, parece que cayó en un deseo físico sin poder ordenar su mente. Quizás muchas mujeres se prostituyeran por el éfod dorado. Existe la posibilidad de que algunas de ellas se convirtieran en concubinas de Gedeón. Muchas de estas concubinas muestran que no se dieron cuenta de nada, a pesar de que vivían la vida de dejar a Dios. ¿Cuál es la conclusión de la Biblia? Jueces capítulo 8, versículo 33 y al 35. Dice así: pero tan pronto como murió Gedeón, sucedió que los hijos de Israel volvieron a prostituirse en pos de los Baales e hicieron de Baal-Berith su Dios. Y los hijos de Israel no se acordaron de Yahvé su Dios, el cual los había librado de mano de todos sus enemigos alrededor. Tampoco se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, por todo el bien que él había hecho a Israel. La victoria o reforma de Gedeón fue completamente olvidada. ¿Por qué? Porque la forma de Gedeón no fue una reforma fundamental. Entonces, incluso cuando Gedeón estaba vivo y después de su muerte, no se encontró ni rastro de toda la reforma que hizo. Como resultado, su reforma terminó
como una emergencia que no tocó la esencia de absoluto. Esto es lo que deberíamos preguntar. ¿Cómo podemos hacer de nuestra fe un tratamiento y una cirugía fundamental? No una aplicación de emergencia, sino se puede curar la enfermedad de Israel con 7 años de dolor o la victoria de Gedeón. ¿Cómo podremos curarnos y permitir que Dios nos ame profundamente? Cuando estamos en problemas, oramos a Dios, leemos mucho la Biblia y actuamos como si estuviéramos cuerdos. Cuando estamos en problemas, oramos a Dios, leemos mucho la Biblia y actuamos como si estuviéramos cuerdos. Cuando sentimos que el problema está resuelto, volvemos a nuestra posición original, hasta que el Espíritu Santo no nos muestre el pecado profundo y la ira de Dios. No hay forma de salir de un tratamiento de emergencia. Espero sinceramente que el Espíritu Santo nos muestre esta parte y la ofreceré para tratar fundamentalmente nuestro culto y nuestra vida. Repetimos, hasta que el Espíritu Santo no nos muestre el pecado profundo y la ira de Dios, no hay forma de salir de un tratamiento de emergencia. Espero sinceramente que el Espíritu Santo nos muestre esta parte y la ofreceré para tratar fundamentalmente nuestro culto y nuestra vida. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.